Como saben, este es un espacio dedicado a difundir precisamente esa información que nos ayude, que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. Hoy, como todas las semanas, contamos con expertos invitados que nos van a compartir sus conocimientos. No dudo que esos conocimientos nos van a servir mucho. El día de hoy nos acompaña Mario Reyes. Ahorita les platico un poquito más de él. Particularmente, y antes de empezar, les recuerdo que tienen del lado derecho un panel de chat, un panel de preguntas, para que puedan ir escribiendo sus comentarios, sus preguntas que quieran que nosotros resolvamos durante el transcurso del programa. En caso de que no terminemos de contestar todas sus preguntas, no se preocupen, les estaremos devolviendo la respuesta vía correo desde la Dirección de Educación Financiera @actinver. El día de hoy, para platicar precisamente del tema de gamificación y videojuegos, nos acompaña Mario Valle Reyes. Él es considerado, fíjense, como uno de los pioneros en la industria de videojuegos en Latinoamérica. A él se dice que es todo un evangelista global del emprendimiento e inversión en mercados emergentes, y la realidad tiene más de 10 años que trabajó con Electronic Arts. Muchos de los que juegan, conocen de videojuegos, saben quién es Electronic Arts, una empresa importantísima a nivel mundial de videojuegos. Mario trabajó con ellos abriendo y liderando operaciones y estrategias para América Latina. Después, desde la oficina matriz en Estados Unidos, en Silicon Valley, él se fungió como director de desarrollo de negocios para los mercados emergentes. Pero en el 2016, Mario decidió salirse de Electronic Arts para fundar su propia compañía, Altered Ventures, que es un fondo de inversión que se enfoca exclusivamente en la industria de videojuegos y plataformas. Mario tiene mucha experiencia también como inversionista bursátil y day trader. Entonces, con esa idea, con la idea de videojuegos, él fundó en el 2018 una iniciativa de educación bursátil llamada Investor Camp, dedicada precisamente a cerrar esa brecha regional entre los inversionistas y los traders, darles un poquito de conocimiento, darles un poquito de entrenamiento. Mario también es mentor activo, es administrador de portafolios bursátiles, conferencista, obviamente en temas de negocios bursátiles, emprendimiento, nuevas tecnologías, que es lo suyo, tipo los videojuegos, y además es autor de un libro que se llama Administra tu pasión, América Latina 2050, un gamer a la vez. Quiero dar la más cordial bienvenida a Mario, que nos acompaña hoy en Encuentros Conocimiento. Mario, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, mi estimado Luis? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los asistentes, donde sea que estén. Espero que todo el mundo esté muy cuidado, muy guardado y guardadas. Les saludo desde acá de la Bahía de San Francisco, con un poco de frío, pero muy contento de estar con ustedes. Te agradezco la invitación a ti y a tu equipo. Muchísimas gracias. Mario, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? Muy bien, bueno, pues voy a empezar a compartir mi pantalla para comenzar a platicar con ustedes, y voy a apagar también a continuación mi cámara también en un momento. Como me hizo favor Luis de presentarme, efectivamente tengo 22 años trabajando en videojuegos, es lo único que sé, es lo único a lo que me dediqué prácticamente desde que comencé una vida profesional. Y la verdad es que no me arrepiento, al contrario, es un reto todos los días, pero también es verdaderamente impresionante a qué ritmo va esta industria. Y vamos a hablar el día de hoy de ella, ¿no? Les quiero hablar desde la perspectiva no nada más de la inversión bursátil, ¿no? No nada más vamos a hablar de videojuegos desde el punto de vista de cuáles son los sectores en los que el fondo que tenemos está administrando desde portafolios públicos, portafolios bursátiles públicos y también privados, en el sentido de startups y todo lo que tenga que ver con inversión privada en iniciativas que apenas comienzan en videojuegos, particularmente en mercados emergentes. Lo que quiero el día de hoy es empezar a darles algunas de las pistas que desde mi punto de vista son buenas, no solamente para invertir en videojuegos en los mercados públicos, sino también, creo yo, como una pista real para empezar a ver cómo es que los videojuegos se pueden convertir en una herramienta, bajo qué sectores, qué tipo de actividades son las que pueden ayudar a ser un mejor inversionista.
ser una persona que juegue videojuegos, pero que también lleve los sectores de mayor crecimiento y las disciplinas de mayor crecimiento en el sector de videojuegos a su desempeño mensual, anual, trimestral o diario en el caso de que haya day traders. Efectivamente, como Luis me hizo favor también de mencionar, tenemos una iniciativa de comunicación, de comunicación y de educación, formación de inversionistas bursátiles, no nada más en la parte de videojuegos, sino en general, que efectivamente toma y retoma algunas de las cosas que vamos a platicar el día de hoy para aplicarlo en la vida diaria como inversionista, tanto de largo plazo como intradía, ¿no? Entonces, bueno, voy a apagar acá mi cámara y voy a empezar a platicar con ustedes de... Ahí estamos, ya con la cámara apagada. Para los que no están familiarizados o tan familiarizados con la industria de videojuegos, ¿por qué es importante? Creo que no los voy a marear con muchos números, pero la importancia que tiene la industria a nivel mundial no es nueva. La industria de videojuegos tiene desde los años 70 creciendo de una manera desmesurada. Más allá del crecimiento sostenido que están viendo en esta gráfica, lo que yo quiero que ustedes vean es cómo a lo largo de los años, particularmente de las décadas, son ciertas plataformas las que están, digamos, reinantes. Y por qué es bien interesante estar poniendo atención como inversionistas, que son todos los que están y las que están el día de hoy acá, poner atención a la industria porque está comenzando un ciclo, quiero que empecemos a ver esto desde una perspectiva de ciclos, está comenzando un ciclo nuevo que se ha repetido a lo largo de la historia. En los 70s, la computadora personal casi estaba inexistente, empezó a aparecer en los 80s, pero la plataforma reinante en videojuegos en los 70s y principios de los 80s, pues eran las arcadias, las chispas que le llamamos en México, ¿no? Y obviamente las primeras consolas, el Atari 2600, etcétera, etcétera. Con el paso de los años empieza a crecer la parte de consolas, disminuye evidentemente la parte de las arcadias, pero hace acto de presencia la computadora personal. Y así sucesivamente, como pueden ver, se empieza a perfilar la presencia de nuevas plataformas como un boom que va en ciclos, haciendo acto de presencia en la industria de videojuegos para realmente, como ya es el caso de la plataforma móvil, pues ser ahora la plataforma absolutamente líder. En los últimos 3, 4 años, la importancia que ha tenido una de las plataformas de las que les voy a hablar el día de hoy es absolutamente innegable, es realidad virtual y realidad aumentada. Primero, revisar muy rápidamente cómo los videojuegos hoy en día no son los videojuegos que comprábamos en el Game Planet o en el Gamers o en la tienda. Acá en Estados Unidos hay una tienda famosa que se llama GameStop. Hoy en día los videojuegos se distribuyen digitalmente en su gran mayoría y este fenómeno no se va a detener. Los videojuegos van a seguir siendo distribuidos digitalmente a través de consolas, de teléfonos móviles, de smart TVs y de muchas otras nuevas plataformas que vienen y que van a ser obsoletos, digamos, los discos o los cartuchos con los que algunos de nosotros crecimos. Importante también mencionar cómo el COVID, toda esta crisis global que hemos estado viviendo desde hace tantos meses, ha impulsado de una manera bastante notable a los videojuegos, ¿no? Como una de las categorías, si no es que la categoría más importante de consumo y gasto en todos los households, digamos, internacionales, ¿no? La venta de videojuegos digitales ha impulsado tremendamente a la industria, pero no solamente desde el punto de vista de entretenimiento, sino también desde el punto de vista de socialización. Los videojuegos se han convertido en una herramienta contundente para socializar durante todo este lockdown, todo este confinamiento, y es bien interesante cómo ese fenómeno definitivamente no es nuevo, pero vino pues crecer de una manera tremenda en los últimos meses. Para muestra este botón visual, algunos de ustedes seguramente que juegan videojuegos estarán familiarizados y familiarizadas con una plataforma de cómputo de juego en computadoras personales llamada Steam. Bueno, pues pueden ver ahí
como en marzo, justamente durante los días en el pico de la pandemia y, por cierto, en el piso del mercado, cuando recuerden que el SP 500 y algunos de los índices principales del mundo tocaron piso a mediados finales de marzo, en Estados Unidos particularmente el 23 de marzo se tocó el piso. En esos días el punto de usuarios activos en Steam estaba en su máximo histórico. Millones de personas estaban conectadas jugando videojuegos. Y sin embargo, también si le echamos un ojo a la acción de compañías como la acción de la compañía en la que yo trabajé tantos años como director primero de América Latina y luego como responsable de Corporate Development en mercados emergentes, Electronic Arts, pues es lo mismo con Take-Two, es lo mismo con Activision, es lo mismo con Nintendo en el índice de Tokio, etcétera, etcétera. Las acciones de videojuegos, los ETFs de videojuegos están creciendo tremendamente. Las acciones de empresas públicas relacionadas directa o indirectamente con la industria, pues están explotando por una clara fase, no nada más del confinamiento, sino también una clara fase que las consolas están viviendo, ¿no? Para los que no sepan, las consolas están llegando después de 7 años a un punto de renovación donde se está lanzando el PlayStation 5, se está lanzando una nueva consola de Xbox, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, y todo el mundo aquí seguramente está familiarizado con Barron's, que es una de las publicaciones para inversionistas más importantes del mundo, no podían haber llegado en mejor momento las nuevas consolas. Eso quiere decir que el mundo está teniendo ciertas dinámicas que están cambiando, no nada más desde la perspectiva bursátil, sino también desde la perspectiva laboral. Lo que estás viendo en pantalla es un reportaje de The New York Times hablando de uno de los trabajos que estuvieron más a prueba durante este confinamiento y durante todo este gran problema que hubo de desempleo, particularmente en Estados Unidos. ¿Cuál es ese trabajo? Pues estoy hablando de los influencers de videojuegos. Lo creas o no lo creas, los influencers de videojuegos durante el confinamiento crecieron sus capacidades de ingreso de una manera abrumadora y esto es un movimiento que no es nuevo ni está, digamos, completamente ligado solamente al fenómeno de la pandemia. Esto es algo que viene sucediendo desde hace muchos, muchos años. A lo mejor no lo sabías, pero los contenidos generados por usuarios comunes y corrientes que están en YouTube, los contenidos más importantes tienen que ver con videojuegos. Y en otras plataformas como Twitch o como Facebook Live, etcétera, etcétera, ni se diga. Los videojuegos son la categoría de contenido y de generación de contenido más importante. Sin embargo, cuando hablamos de videojuegos, normalmente se habla de una serie de telarañas, sobre todo si no conocemos la industria, de una serie de telarañas y prejuicios que nos estorban, el llamado en inglés the elephant in the room, el elefante en el cuarto. Nos viene a la cabeza, por ejemplo, que los videojuegos son una cosa muy violenta, ¿no? Uy, qué miedo. Bueno, pues los datos dicen todo lo contrario. Los videojuegos y la relación de los videojuegos con el crimen son, de hecho, es una relación inversa y proporcionalmente inversa. Entre más videojuegos se venden, menos crimen hay. Esta estadística que me llama mucho la atención, reciente del 2017 y del 2019 respectivamente, habla y dibuja por un lado las ventas de videojuegos por país, cómo han crecido y cuáles son las principales, digamos, economías que tiene esta industria, y por otro lado, su relación directa con muertes por arma de fuego. Y evidentemente se puede ver cómo Estados Unidos es el outlier ahí, es totalmente una anomalía y definitivamente, pues Japón y Corea del Sur, por ejemplo, deberían de tener muchas más muertes por arma de fuego si hubiera una relación entre videojuegos y esto. Entonces, otro de los prejuicios que normalmente y desde hace muchos años existen es, número uno, que los videojuegos son para niños, número dos, que los videojuegos te dejan idiota, número tres, que los videojuegos son para hombres y nada de eso es cierto. Fact número uno, la edad promedio del videojugador a nivel mundial está rondando entre los 35 y los 39 años.
Las mujeres forman parte casi de la mitad de los videojugadores a nivel mundial. 47% de los videojugadores a nivel mundial son mujeres. Y no nada más eso. Vean esta estadística. Las mujeres mayores de 18 años representan un grupo significativamente mayor al de los hombres menores de 18 años que juegan videojuegos. Es decir, hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos. La mujer que juega más videojuegos tiene 43 años en promedio. Y no solo eso, de uno de los sectores que vamos a hablar muy rápidamente el día de hoy, que es esports, es bien interesante ver cómo cada vez hay más mujeres, más campeonas, más equipos que son femeniles. ¿Qué hay de que los videojuegos te dejan tarado? Bueno, pues nada más fuera de la realidad. Los videojuegos son ofertas narrativas complejas que mejoran, y esto no lo digo yo, lo dicen infinidad de estudios científicos, académicos, y mejoran tus capacidades y tus skills sociales y también incluso cognitivos. Mejoran la memoria y hay muchísimos estudios médicos que incluso demuestran cómo jugar videojuegos, y de esto trata un poco el libro que escribí en 2013, cómo es que los videojuegos pueden ayudarte desde el punto de vista incluso neurológico para poder desempeñarte mejor. En el caso de mi libro hablaba yo de cómo Latinoamérica puede verdaderamente tener una ventaja si se pone a jugar videojuegos, y la ventaja es 100% profesional. Esto aplica también para inversionistas, esto aplica también para traders, y es una de las cosas que hablamos en Investor Camp también. Bueno, una vez entonces teniendo claro cómo esos elefantes que en el cuarto que normalmente compramos en automático no son ciertos, veamos de qué tamaño es la industria ya comparada con otras industrias de entretenimiento. Si hay aquí inversionistas, ya sea de largo plazo o traders de largo plazo, de corto plazo, en industrias que tengan que ver con la música o el cine o otro tipo de categorías y sectores de entretenimiento, déjenme decirlo con todas sus letras. Si están ignorando a videojuegos, están haciéndolo mal. Los videojuegos tienen muchos, muchos años que son la categoría de entretenimiento y la industria de entretenimiento más grande del planeta. Desde el 2003, los videojuegos generan más dinero que el cine y la música. En el 2008, año de crisis, por cierto, los videojuegos generaron más dinero que la música y el cine juntos. Y en 2017, más dinero que la música y el cine juntos 2 veces. Se calcula que para el 2022 el dinero que se va a generar a nivel mundial por los videojuegos va a ser 3 veces el tamaño de la industria de la música y el cine juntos. Estamos hablando de $500 billion. Para los puristas, este trillón sí, lo estoy diciendo en gringo. El $1 trillón son lo que sería el billón en México. Pero estamos hablando de $500 billion, $500,000 millones en los siguientes 3 años. Estamos hablando de una industria que potencialmente en el 2025 va a valer $300,000 millones. Entonces, no es nada más a ver, dime qué ETF compro y listo, Mario, o dime dónde, o háblame de tu fondo, que le ayudamos evidentemente a personas a invertir en la industria, tanto pública como privada. No, no les vengo a hablar tanto de eso el día de hoy. El día de hoy les vengo a hablar de dónde están las rutas, donde pueden encontrar empresas directa e indirectamente relacionadas, pero también comportamientos. ¿Cómo es que estos sectores nos pueden dar pista para que nosotros, como consumidores, como jugadores potenciales y en su momento como inversionistas y hasta como traders, podamos adoptar ciertas cosas y estar listos para poder estar al tiro? Una de las cosas que más me entusiasmaron a la hora de dejar Electronic Arts es ver que el tamaño de América Latina sigue siendo muy pequeño, a pesar de que año contra año sigue creciendo de manera bastante interesante. Estamos hablando de un mercado de $5,600 millones, creciendo en un year over year de 11%, comparado a un 9% de la industria en su totalidad. Entonces, no está mal el crecimiento año contra año de América Latina. Lo que está mal es el pedacito de pastel que tenemos y que no necesito explicar ahí, ¿no? Está diminuto. México, que es una de las cosas que a lo mejor también sorprende, es el líder absoluto por encima de Brasil, aunque no por mucho,
y no por mucho tiempo metemos y no nos ponemos la pila, porque el tamaño de la industria que estás viendo ahí, a pesar que no es del 2019, sino del 2018, es mercado no doméstico, es mercado internacional. Pero vaya, con una población total de 650 millones de personas, con una población en línea de más de 400 millones de personas y con un número de gamers que está ahorita pegándole en 2020 a los 250 millones, definitivamente el share global debería de ser mucho más grande que solamente 3.6%, pero sobre todo aquí hay una oportunidad de emprendimiento, de inversión y de empezar a tomar en serio a la categoría. Uno de mis últimos roles acá cuando trabajaba yo en Electronic Arts aquí en Silicon Valley, estuve 6 años trabajando acá en Silicon Valley para Electronic Arts, fue ser responsable de desarrollo corporativo para lo que ustedes conocen como mercados emergentes. Ustedes perfectamente conocen algunos ETFs que tienen que ver con los mercados emergentes, algunos de ustedes conocen alguno que otro ETF que tiene que ver a lo mejor con comercio electrónico en mercados emergentes, y si han hecho la tarea, han visto cómo estos llamados mercados emergentes prometen configurar y reconfigurar la economía mundial, el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per cápita, de una manera muy importante de aquí al 2050. América Latina está definitivamente entre las regiones que más potencial tiene, junto con otra que me encanta, que es el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque evidentemente Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, todo lo que tenga que ver con Europa de Occidente, Western Europe, pues ya está bastante consolidado en términos de la industria de videojuegos, ¿no? Ya no hay tanto campo para crecer. Y sin embargo, países como México, como Brasil, evidentemente otras regiones emergentes como del sudeste asiático, como Tailandia o Indonesia y Turquía, tienen una gran oportunidad de crecimiento acelerado. México es el líder todavía, este crecimiento del 11% que está por encima de muchas otras regiones del mundo, tenemos que aprovecharlo, porque además en México las cosas no van mal, a pesar de que esto, y se los dice alguien que vendió muchos FIFAs cuando estaba yo dirigiendo Electronic Arts en América Latina, pues a pesar de que este crecimiento sostenido tiene que ver justamente con mercado no doméstico, mercado internacional, la verdad es que el potencial por el número de gamers, por el consumo que hay alrededor de Internet, etcétera, es innegable. México, a pesar de todas las cosas, ¿no? A pesar de que muchas cosas están sucediendo en México, definitivamente a las que hay que ponerle atención, México en industrias como la de videojuegos y en plataformas relacionadas tiene una gran oportunidad. Recuerden, son 539 billones o 539 mil millones de dólares en solo 3 años. Todo esto, o casi todo esto, en un 90% o más, va a provenir 100% de un proceso de democratización que está teniendo lugar gracias a la distribución digital. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estás viendo en pantalla con un triangulito naranja tiene que ver con una distribución que le permite a desarrolladores pequeños, medianos, ponerse al tiro con los grandes desarrolladores de videojuegos. ¿Por qué? Porque los canales de producción, el tiempo de producción, todo lo que tenga que ver con la cadena de suministro alrededor de videojuegos está siendo aplanada, ¿no? Tiene que ver con un proceso democrático bien interesante, donde nosotros como fondo hemos identificado y estamos actuando proactivamente en consecuencia. Alrededor de 3 sectores de alto crecimiento es que Altered Ventures y Hodlum Powell Capital, que es la otra compañía que tenemos de manejo de portafolios, actúa alrededor de estos 3 sectores, tanto en la parte pública como en la parte privada. ¿Cuáles son estos 3 sectores ya para empezar a darte un poco de pista alrededor de lo que puedes hacer? Por un lado están los videojuegos independientes, los famosos indies, esta oportunidad que hay de invertir, de identificar y además de ponerse a jugar
juegos que no nada más están distribuidos en tu tableta, no nada más están distribuidos en tu teléfono, sino están distribuidos en tu computadora o que son web-based, que los puedes jugar en tu browser de internet o que los puedes, si tienes una consola como Xbox, como PlayStation, bajar y ponerte a jugar y que verdaderamente son creados por despachos de diseño o estudios muy pequeños y que definitivamente, uno, no te quitan mucho tiempo y que tienen una gran capacidad de cumplir, digamos, con su tarea, tanto a nivel competitivo como a nivel de todos los desarrollos que platicamos, a nivel cognitivo y de memoria y de todo lo que dijimos. Entonces, la parte que, como uno de los takeaways, ¿no? O conclusiones de este slide específico es si no estás jugando videojuegos independientes y si no estás poniendo atención qué hay en la parte independiente de videojuegos, vale la pena que lo veas porque eso puede darte mucho de lo que vamos a hablar en un ratito más. El segundo sector, que es el más relacionado a lo que vamos a hablar con respecto a cuáles son las habilidades que podrías estar empezando a emular de la industria para tu tarea como inversionista, tiene que ver con las competencias de videojuegos, los famosos esports. Y vamos a echarle un ojo a qué está sucediendo en la parte del sector de esports, ¿no? Recuerden un poco la tarea de esta presentación es no nada más decirte, oye, ponte a jugar esports, sino también ponte a invertir en esports y ve y considera qué está sucediendo en ese sector, que por cierto es uno de los tres sectores que nosotros hemos identificado como de alto potencial. Y tercero y último, la parte que más me entusiasma porque tiene un gran potencial, no solamente para tocar de una manera tremenda a la industria en la que me he venido desarrollando desde hace 22 años, sino tiene un potencial impresionante para tocar y modificar y revolucionar y convertirse en la siguiente plataforma de cómputo. Estoy hablando de realidad mixta, ¿no? De realidad virtual y de realidad aumentada. Los tres sectores son los que quisiera yo empezar a resumir esta primera parte de la presentación, aunque voy, como le dije a Luis, me la voy a llevar a galope, porque además me dijeron no te puedes pasar de 40 a 45 minutos, entonces estoy siendo consciente del tiempo. Lo que va a suceder en estos tres sectores es lo que la canción esta de Hamilton, para quien ya lo vio, esta obra que se hizo muy famosa, es justamente lo que yo llamo The Room Where It Happens, ¿no? El cuarto donde va a suceder la acción. Son tres. Esto es opinión mía 100% después de 22 años trabajando en la industria, evidentemente fundando empresas como emprendedor, como inversionista, fundando eventos, haciendo cosas que tienen que ver con esports desde el 2004, trabajando como Luis me hizo favor de presentar en Electronic Arts, que seguramente alguno de ustedes identifica, y ahora como inversionista desde Altered Ventures, es lo que nosotros estamos, digamos, considerando que existe en términos de potencial para la industria. Entonces, ¿esto para qué es? Porque te estoy diciendo que estamos poniendo nuestro dinero donde está nuestra boca, ¿no? Nuestra boca en el sentido de decir cuáles son esos tres sectores. Bueno, pues son los tres sectores en los que estamos invirtiendo, los tres sectores de los que te vengo a hablar el día de hoy y que curiosamente son los sectores que te pueden dar ciertas pistas. El término gamificación se queda corto, con todo cariño lo digo. Esta no es una plática de gamificación. La gamificación es en realidad cómo incorporas el conocimiento de estos tres sectores de los que te quiero hablar para que puedas, por un lado, invertir en sectores que están en alto crecimiento y por otro lado también invertir con ciertas disciplinas y ciertas enseñanzas que la industria y el sector de videojuegos en esos tres sectores específicamente te puede ayudar. Entonces, recordatorio, estos tres sectores son indie games, ¿no? La gran oportunidad que existe en mercados emergentes alrededor de desarrolladores de videojuegos. Número dos, la parte de esports. Número tres, la parte de realidad aumentada, realidad virtual. Vamos a hablar primero muy rápido de esports. Esports es, y seguramente aquí habrá uno que otro desmayado y desmayada, pero esports sucede que es el segundo fenómeno deportivo del planeta. El único fenómeno que se le pone al brinco es el fútbol soccer. Esto es algo que viene sucediendo, no es nuevo, es algo que viene sucediendo desde el 2016 a pasos agigantados,
pero los esports existen desde el 2004. Nosotros hacíamos torneos en el 2004, 2003. Me tocó llevar a la selección mexicana, entre comillas, en ese entonces a una final en Singapur de este evento llamado World Cyber Games. Pero de lo que te estoy hablando es que los esports, imagínate, si los videojuegos como industria total están creciendo año con año 9%, los esports están creciendo más de un 30% año con año. Son el sector que más está creciendo dentro de la industria. Es un sector que está verdaderamente explotando. Ven a más el crecimiento que tiene en términos de millones de dólares del 2016 a la fecha. Evidentemente no nada más a través de League of Legends, que seguramente alguno de ustedes identifica, o Fortnite, de todos ustedes seguramente han escuchado esto. De lo que estoy hablando es de un fenómeno que incluso está vendiendo computadoras. Ahí es donde viene una pista, digamos, lateral, paréntesis, por qué es importante considerar, por ejemplo, a empresas de semiconductores alrededor de la industria de videojuegos. Bueno, por lo que estás viendo en pantalla, las computadoras high-end se han vendido de una manera estratosférica los últimos 4 o 5 años gracias a los videojuegos, y me atrevo a decir que ni AMD ni Nvidia estarían donde están en términos de su valuación o de su apreciación en términos de su stock si no fuera por el fenómeno gamer. ¿Dónde están invirtiendo las unidades o las entidades de inversión alrededor de esports? Tanto venture capital como family offices, private equity y todo lo que tenga que ver con strategic investment. Bueno, pues están invirtiendo en 3 categorías principalmente. Uno, equipos e individuos, como lo estamos haciendo nosotros en Altered Ventures. Estamos invirtiendo en jugadores, invirtiendo en equipos, invirtiendo en desarrolladores, ¿no? Ahí es donde creo que también existe una gran oportunidad desde el punto de vista tecnológico, coordinadores de eventos y finalmente plataformas de medios. Esas son las 4 categorías, no 3, 4 categorías donde se está invirtiendo. Pero el número que quiero que veas es este: cómo ha tenido un crecimiento acumulado promedio tan solo del 2014 a la fecha, o casi a la fecha, porque estos son números del 2018, que tuvo más del 100% de crecimiento acumulado promedio. La parte que probablemente te vaya a hacer medio desmayar es que los videojuegos, los esports, las competencias de videojuegos tienen más audiencia que la NFL, el béisbol, la NBA y el hockey juntos. Se calcula que para el 2021 el total de audiencia, no estoy hablando de jugadores, estoy hablando de audiencia, el total de audiencia que va a estar jugando videojuegos, perdón, viendo comportamientos y torneos y competencias de videojuegos, va a ser casi de 560 millones de personas. Evidentemente estamos todavía lejos del fútbol soccer, pero los esports son cosa seria. Bueno, siguiendo, VR, el otro cuarto al que hay que ponerle atención, la otra gran oportunidad en la que verdaderamente es importante que ya no solamente como inversionistas, sino como consumidores empecemos a practicar. ¿Por qué? Porque las nuevas plataformas, las nuevas interfaces, no nada más de inversión, sino de la manera en la cual tú vas a identificar potenciales nuevas industrias que van a ser tocadas por esta plataforma y esta conjunción de plataforma se viene muy, muy rápido. Los videojuegos, sin duda alguna, van a ser, digamos, la primera gran industria que va a ser tocada, que ya está siendo tocada por VR, pero seguramente a casi nadie en esta sala le tengo que explicar qué es el PE, el Price to Earnings Ratio de Shiller, el PE ratio de Shiller, que es, en términos muy sencillos, qué tan caro o qué tan barato está el mercado versus lo que reporta en ganancias, ¿no? Evidentemente en 1929, antes de la gran caída de la Gran Depresión en Estados Unidos, el PE estaba por los cielos históricamente, y en 1932 estaba por los suelos en términos de muy barato. Lo mismo en 1982, lo mismo en 2009, después de una caída estrepitosa, no nada más del 2007 y 2008, sino desde el .com, que nos tocó a muchos también, ¿no? Bueno, este PE ratio, que seguramente algunos de ustedes identifica, seguramente normalmente no llegamos a asociarlo al desarrollo de tecnologías o al desarrollo de ciclos de inversión y de emprendimiento.
A lo mejor se nos olvida que en los años 30 se fundaron los principales estudios de cine, ¿no? Los principales estudios de cine, nacieron las famosas caricaturas de Warner Bros. Hollywood llegó a un punto de consolidación justamente en el piso del mercado. De igual forma, ¿no? En 1976 se funda Apple, pero no fue hasta principios de los 80, cuando el mercado estaba en el piso, cuando comienza esta gran revolución del cómputo personal, y el resto es historia. Igualmente, lo que hoy llamamos como unicornios empezaron a nacer en el 2008, 2009, cuando el mercado estaba en el piso, y hay otro asset que tú conoces bien, seguramente, que también nació cuando el mercado estaba en el piso completamente, poquito antes, 2008, que se llama Bitcoin, ¿no? Lo que estamos viendo es que este ciclo, que es el que quisiera que empezáramos a estudiar de una manera ya más contextual, se repite. Y cualquiera que crea que esto se va a detener, pues está siendo un poco ingenuo o ingenua. Lo que tienes al principio, y esta es una gráfica de DigiCapital, lo que tienes al principio es la gran curva, la gran oleada de emprendimiento e inversión que el cómputo personal empujó, seguido evidentemente por la gran oleada que se montó en la gran revolución de cómputo personal, ¿no? Internet, que evidentemente le vino a dar un empuje tremendo en términos de nuevas compañías a una revolución previa, ¿no? Que en este caso es la cómputo personal, y luego, evidentemente, por el lanzamiento no nada más del BlackBerry y de los Nokia, sino ya un poco el momento iPhone, ¿no? Junio del 2007, empieza una explosión tremenda de desarrollo, las famosas apps, ¿no? Las famosas App Stores, la respuesta de Google, la llegada de Samsung, y evidentemente el resto es historia. Los famosos unicornios en muchos sectores, incluyendo el de videojuegos, empiezan a hacer de las suyas, y mobile se monta sobre la revolución previa. Bueno, pues es lo que va a pasar y lo que está sucediendo ya poco a poco con realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. No ha terminado el ciclo y va verdaderamente a convertirse en un caldo de cultivo importante que nosotros como inversionistas en Latinoamérica, y esto es lo que estamos tratando de hacer en el fondo, ayudarle a identificar a inversionistas cuáles son las oportunidades, no nada más públicas, sino privadas, para poder empezar a llegar temprano a la fiesta. ¿Qué significa llegar temprano a la fiesta? Que verdaderamente empieces a adoptar, no nada más para temas de inversión, sino para temas de trabajo, para temas incluso de convertirte en una persona preparada para hacer, insisto, no nada más tu trading y tu inversión, sino para realmente trabajar en lo que viene. Este tipo de experiencias son y van a seguir siendo. Esta es una captura que hice operando el otro día. Esto tiene 4 días que lo capturé. Y bueno, por ahí tengo ahí a mis dos plataformas de operación. Por ahí tengo a Ameritrade, por ahí tengo a Interactive Brokers. Y como puedes ver, yo no tengo ya controles en la mano. El Oculus está reconociendo mis manos, ¿no? Y también está reconociendo el teclado de mi laptop y lo pone ahí, ¿no? Estoy ahí con 4 monitores. Ahora, esto es un primer paso de cómo es que esto va, déjenme adelantarlo para que lo vean, cómo esto va a funcionar, cómo esto va verdaderamente a darnos oportunidades nuevas de interacción, no solamente de trabajo, sino también de operación. Para los que son traders intradía, se vienen cosas bien interesantes a nivel plataformas. Para los que son, a lo mejor, gente que está trabajando desde casa, pues no vas a necesitar tener 4 o 5 monitores, y vas a poder trabajar en la privacidad de la privacidad, porque solamente vas a ver tú tus 5, 10, 15, 20 monitores. Y en ese sentido, creo que esto es una pequeña pista de lo que puede suceder y de lo que puede venir el día de mañana, ¿no? Ahí estoy escribiendo con el teclado físico de mi computadora, pero yo solamente estoy viendo el teclado que estás viendo ahí en pantalla. Se vienen cosas muy interesantes en ese sentido, y no lo digo yo, lo dice PricewaterhouseCoopers en su Global Entertainment and Media Outlook, el último que publicaron. Realidad virtual va a ser el sector de mayor crecimiento del 2019-2018 al 2023, y los videojuegos y los esports no están muy lejos. Finalmente, y ya para ir terminando, justamente
esta plática como para empezar a identificar cómo es que verdaderamente podemos empezar, digamos, con ciertas pistas muy concretas, es los desarrolladores de videojuegos. ¿Dónde están? Pues ya están, buena noticia, ya no nada más están en 4 países. 85% de las escuelas del top 100 de las escuelas a nivel mundial están físicamente en 4 países. Y sin embargo, la buena noticia es que México pinta muy, muy bien en cuanto a dónde está el talento STEM. Recordemos que STEM quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En los mercados emergentes es donde está el gran potencial de talento que va a venir a justamente empezar a adoptar estas nuevas tecnologías. Esta fotografía geográfica en términos de país y de ciudad, de dónde están localizados los principales estudios independientes de videojuegos, va a empezar a cambiar. Vamos a empezar a ver ahí Buenos Aires, vamos a empezar a ver ahí Montevideo, Kuala Lumpur, Estambul. Vamos a empezar a ver ahí, bueno, ahí ya está Kiev, que es de Ucrania y que evidentemente es considerado un mercado emergente. Pero el punto concreto al que quiero llegar es, esto va a reconfigurarse muy, muy rápido, justamente por el proceso de democratización que te hablaba yo hace un rato. Una de esas características más importantes del proceso de democratización es cómo es posible que puedas ya tú jugar cualquier videojuego en cualquier pantalla que tengas, gracias justamente al famoso cloud gaming. Bueno, pues esto es una disciplina que tienes que empezar a conocer, no solamente para identificar potenciales inversiones, sino para empezar a estar listo y lista a adoptar estas nuevas tecnologías. Y evidentemente la gran revolución que se avecina alrededor del 5G va a ser que, número uno, no se vayan a ningún lado los móviles, ¿no? Se cree que los smartphones lo único que van a seguir haciendo van a ser creciendo y creciendo. Y te tengo la noticia, definitivamente esto es sorpresa para muchos, los videojuegos van a seguir siendo la categoría principal de ganancia en estas plataformas. Oye, Mario, ¿cómo que la principal? Pues sí, te cuento que tiene muchos años, muchos, muchos años, que los videojuegos son más de la mitad del dinero que se genera en las App Store mes con mes, año con año, trimestre con trimestre. La categoría número uno de revenue en las App Stores es videojuegos. La realidad aumentada, la realidad virtual es simplemente este nuevo ciclo de plataforma al que no le tenemos que tener miedo, al que tenemos que empezar a adoptar. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de poner jarritos y mesas en tu sala con las aplicaciones que ya existen. Se trata de saber que los videojuegos son, como históricamente nos lo ha hecho saber otros momentos tecnológicos, los videojuegos son simplemente la puerta de entrada de nuevas tecnologías. Esta nueva forma de interactuar computacionalmente va a tocar industrias como salud, como eventos, como entretenimiento, más allá de videojuegos, como bienes raíces, como educación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es apenas el principio. Se calcula que el total de la realidad aumentada en términos de mercado en los próximos 3, 4 años, si no me equivoco, va a estar por ahí de los 30,000 millones de dólares, con un crecimiento de 30, 40% año contra año, no solamente hablando de videojuegos. Estas son algunas capturas de un video que saqué, producido en Colombia, por cierto, bastante exagerado, bastante hiperbólico, pero que nos ayuda a imaginarnos cómo es que se va a ver el mundo cuando llegue esta nueva plataforma y por qué, ahí viene la clave, por qué es importante que te pongas a jugar videojuegos ahorita, porque cuando llegue la nueva plataforma, evidentemente los que juegan videojuegos, y esto lo toco en el libro que escribí en 2013, los que juegan videojuegos van a estar mucho más preparados y preparadas para adoptar las nuevas plataformas de interacción digital, plataformas que te van a hacer convivir con el mundo real. Insisto, estas imágenes que estás viendo están muy exageradas, pero cualquiera que me diga que no se ve interactuando a nivel realidad virtual o realidad aumentada algún día con algún producto o en el súper, pues está pecando un poco de ingenuo. ¿Por qué? Porque evidentemente a lo mejor el fruto o más bien la causa del escepticismo de muchas personas es, oye Mario,
pues la verdad es que con todo respeto no me veo caminando en el súper con una madre de estas en la cabeza, ¿no? Evidentemente. Y yo te diría, tienes muy mala memoria, porque si crees que ahí es donde se va a detener la tecnología, pues evidentemente saca el tabique, saca el StarTAC, saca el Nokia, ¿no? Si yo te hubiera dicho en 1993 que ibas a poder estar checando videos y pudiendo también estar interactuando de una manera multimedia en tu teléfono celular, pues obviamente a lo mejor no me hubieras creído. Pero si te digo que esto ya está patentado, que vienen muchas compañías que tú conoces y en las que tú inviertes, que ya están preparando motores para salir con esto, y muchas, muchas más van a estar listas dentro de unos años también para salir con esto, es algo que va a suceder. La realidad aumentada solamente en la parte móvil en los siguientes 5 años va a crecer casi aún, ahí te lo dije hace un ratito, en 30-40% anual acumulado. Ahí está, para el 2027, ¿no? Con un crecimiento del 42%, número además cabalístico para los que leyeron The Hitchhiking Guide to the Galaxy, 42% de crecimiento acumulado. Esos son los tres sectores en los que yo te recomiendo que empieces a jugar videojuegos, empieces a familiarizarte con la industria, empieces a invertir, empieces realmente a estar listo y lista con lo que viene, porque América Latina tiene que llegar temprano a la fiesta. Estas son las oportunidades que se vienen. Yo te doy las gracias por el tiempo y la atención. Ahí están nuestros Twitter, ¿no? Yo solamente uso Twitter. Altered Ventures es el del fondo. Bilbeny, si aguantas malas palabras porque soy muy mal hablado, ahí está también. Puedes seguirme en Twitter y ahí me pongo a las órdenes de ustedes. Si hay preguntas, si hay seguimientos, si quieren saber más del fondo, por supuesto. Encantado de contestar todas las preguntas y creo que nos queda buen tramo para responder lo que quieras por acá, mi estimado Luis. Gracias. Déjame, Gracias, Mario. déjame detener Muchísimas aquí. gracias. Aquí tenemos algunas preguntas. Les recuerdo, del lado derecho está el panel para que hagan preguntas. Todavía tenemos aquí unos minutitos para aprovechar que Mario nos está visitando el día de hoy. Y sí, hay varias preguntas acerca de inversión, precisamente en ETFs y demás. No los traigo a la mano, pero les prometo que se los voy a buscar cuáles son los No, ETFs yo se los digo. disponibles. Hay uno que se llama, perdón, Luis, En el SIC, déjame, en el SIC está Hero, en Sahiro, ok. está Hero en el SIC. Pronto va a estar otro, ahí les vamos a traer una buena sorpresa por ahí. Altered Ventures va a traer una buena sorpresa por ahí, pero Hero está en el SIC. Ok. Y para los que ya tengan algún tipo de actividad fuera, también está Game. Está también, aunque ese no está en el SIC, ese está también en el Nasdaq. Y ojo, aquí no es nada más con ETFs. Aquí por eso es que yo les hablé de estos tres sectores, ¿no? Hubiera sido muy fácil nomás conectarme y decirle, oigan, si quieren invertir en videojuegos, éntrenle a estos ETFs. Aquí lo que yo quiero que empiece, y hago mucho hincapié, es que empiecen a tomar en cuenta que los videojuegos son simplemente un punto de partida alrededor de esta gran como revolución tecnológica que se avecina y que va a incorporar, ¿no? A muchísimas, muchísimas otras industrias, otros sectores. Por ejemplo, ¿no? Seguramente alguno de los ETFs lo tiene como alguno de sus holdings, pero estamos hablando de accesorios de PCs, estamos hablando de componentes para temas ópticos que tiene que ver con realidad aumentada y realidad virtual. Estamos hablando de contenidos y de media en términos narrativos para todo el tema de videojuegos. Estamos hablando incluso hasta de el mismo Google o la misma Apple o el mismo Facebook, ¿no? Evidentemente Facebook, que son los dueños de Oculus, que compraron Oculus hace algunos años, evidentemente Facebook por ahí se convierte. Entonces, no se trata nada más de empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el ETF de videojuegos? Sino empezar a entender la industria en todos sus alcances. Y por eso es que estamos nosotros como fondo ayudándole a clientes individuales por lo pronto, porque no trabajamos con instituciones. Estamos empezándoles a ayudar a entender cómo es que pueden justamente crear un portafolio por su lado
para videojuegos específicamente, que cubra mucho más que simplemente el ETF, ¿no? Veo, aquí también, padrísima idea, dice, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que, a ver, me preguntan que si se podría invertir en escuelas de desarrollo de videojuegos en México. No a Bueno, través del mercado sin, sin, particularmente, no sin, con fondos muy específicos, pero en Actinver no tenemos de esos fondos. bueno, a lo mejor lo van a tener algún día, A lo vamos a ver, mejor lo don Luis, ¿no? tendremos, se los Lo voy a que, proponer. déjame sacar el comercial, pero la verdad es que esto es algo que también habla de la oportunidad de emprendimiento. Nosotros tenemos una estrategia mixta, en el fondo que tenemos, nosotros tenemos una estrategia mixta que está ayudándole a los inversionistas a, evidentemente, con esto que les digo, tener un manejo de su portafolio alrededor de la industria directa e indirecta en mercados públicos, pero también nuestro fondo está haciendo una participación en mercados privados y específicamente una especie como de private equity, porque no es VC, una especie de private equity en proyectos. Uno de esos proyectos, ¿no? Dentro de un grupo que tenemos allá en México, que se llama Gaming Partners, tiene a una empresa que es una especie como de academia que enseña desarrollo de videojuegos y no solamente desarrollo de videojuegos, estamos enseñando también a jugar videojuegos, esports, ¿no? Estamos en un mundo que está empezando a darse cuenta que jugar videojuegos paga y paga muy bien, no nada más como atleta de videojuegos, sino como generador de contenido alrededor de videojuegos. Es algo verdaderamente que está revolucionando al mundo y esto estamos estructurándolo en ciertos programas académicos. Estamos también asesorando Ahí, con esa empresa a gobiernos y a otras entidades. Entonces, todo esto un poco para contestar la pregunta esta que están diciendo es, dudo que haya evidentemente algún instrumento público para que en México lo haga. Sí te puedo decir que existe, a pesar de que no es un fondo mexicano, somos un fondo de California, pero nuestro interés está alrededor de Latinoamérica y nuestro interés y nuestras participaciones, nuestro capital deployment está totalmente en mercados emergentes, ¿no? Alrededor de la industria. oye, Mario, y aprovechando ese último comentario que haces, aquí me preguntan, ¿qué les puedes tú recomendar al público sobre juegos de finanzas o juegos para aprender finanzas o juegos bursátiles? A lo mejor no lo dije muy claramente. Buenísima pregunta para quien la hizo. A lo mejor no lo dije muy claramente hace un rato, pero gamificación no significa que bajes un juego de stocks o que bajes un juego de finanzas o que bajes un juego para simular. Digo, suficiente simulación existe si haces simulación o si haces backtesting, ¿no? Evidentemente, suficiente simulación hay. Hay juegos, sí, y sin duda, y los que quieran realmente como recomendaciones de algunos juegos, pero para ser muy sinceros, ninguno es muy bueno. Y en realidad, la parte en la que no fui muy claro hace un rato es en decir que jugar videojuegos, o sea, yo te puedo decir que jugar un first person shooter, obviamente si eres mayor de edad, ¿no? Para que no me vayan aquí a colgar, pero si eres mayor de edad, que estoy partiendo la premisa que todos los que están aquí son mayores de edad. Si eres mayor de edad y juegas un first person shooter, estás educando tu cerebro con elementos cognitivos y neurológicos mucho mejor para participar de manera estructurada en un entorno de finanzas o en un entorno bajo presión a nivel trading que si jugaras un juego de finanzas. No sé si me estoy explicando. Lo que estoy tratando de decir es jugar videojuegos de de alta complejidad, ¿no? De alta complejidad, no nada más narrativa, sino también digamos, complejidad de difíciles. Ahorita estoy jugando un juego que se llama Sekiro, que es un juego de aventura de samuráis que me tiene loco, ¿no? Me tiene loco porque está muy difícil. Bueno, jugar ese tipo de videojuegos no tienen verdaderamente idea a qué grado puede ser una buena inversión para manejar tus stop loss, para manejar tus emociones a la hora de hacer trading y además también para manejar tu paciencia cuando se trata de inversiones a largo plazo, ¿no? Bueno, pues un tema muy interesante, hay muchas preguntas, nos siguen llegando Venga, venga. preguntas. Bueno, digo, no sé, tú eres el que tiene el tiempo, yo tengo tiempo, pero tú Gracias, dices. Mario. No, el programa nos queda nada más 3 minutitos, entonces
Yo les recuerdo a todos que les regresaremos vía correo las respuestas a todas sus preguntas. Síganlas escribiendo en lo que quedamos todavía Si me aquí. permites, Luis, compartir de nuevo esta pantalla, ¿no? Muy, muy breve para poner de nuevo ahí mi Twitter. Y en Twitter me comunico muchísimo para quien quiera Ujú. contactarnos. Claro Encantado de que estar sí. ahí en contacto para que nos pongamos en contacto para cualquier cosa, en términos de dudas que no se contestaron. Síganme o no me sigan, si quieren, simplemente mándenme una mención y ahí les contesto cualquier pregunta que se haya quedado en el tintero. Excelente, muchísimas gracias, Mario. A todos nuestros participantes del día de hoy, pues yo les doy las gracias, ya estamos llegando al final del programa.